Buenos días, profesor Mario Plaza. Le voy a hacer la presentación de mi seminario número 3, Historia Clínica de Adulto e Historia Periodontal. Bueno, la historia clínica de adulto es un instrumento médico-legal que va a comprender 5 partes. La primera parte sería la de indagación e interrogatorio, que va a comprender todo lo que sería datos del paciente, datos del estudiante, anamnesis y antecedentes familiares y personales de enfermedades bucales del paciente. En la parte número 2 tendríamos la evaluación física, extra e intraoral, ya sea de signos vitales, tejidos blandos, tejidos duros, encía, exámenes de oclusión y trastornos mandibulares. En la tercera parte tendríamos lo que sería el diagnóstico, exámenes complementarios, diagnóstico definitivo, pronóstico y plan de tratamiento. En la fase número 4 tendríamos el examen radiográfico, el estudio radiográfico, ya sea de preapicales o panorámicas, y en la parte número 5 tendríamos lo que sería la historia periodontal. La historia periodontal va a comprender lo que sería el periodontodiagrama, el control de placa y el índice de control de placa. El periodontodiagrama no es más que un diagrama que nos permite registrar todas aquellas anomalías que podemos observar en los tejidos periodontales del paciente. El periodontodiagrama es similar al odontograma, solo que varía, como por ejemplo la remarcación del margen gingival, acentuando todas aquellas hiperplasias, recesiones y migraciones de la encía, y la medición de las bolsas patológicas o sacos periodontales con la sonda, generalmente la sonda Williams, que es la que viene estandarizada en medida 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10. Bueno, el periodontodiagrama va a contener 22 ítems. Lo primero es realizar la remarcación del margen gingival, luego vamos a comenzar a hacer el sondaje periodontal, ya sea el sondaje periodontal por todas las caras del diente, 4 caras por cada diente. El periodontodiagrama va a tener un gráfico de los dientes superiores e inferiores, tanto por vestibular como palatino o vestibular y lingual. Esto también vamos a observar la raíz y la corona del diente en las 4 gráficas de los dientes, y vamos a comenzar a hacer el sondaje, ya sea en superior e inferior. Vamos a comenzarlo a hacer por mesial, medial y distal, tanto por delante como por detrás, o sea, vestibular palatino o vestibular y lingual. Luego de esto vamos a ir marcando en el periodontodiagrama esos puntos localizados. Después de la corona del diente vamos a ver una serie de rayitas sobre las raíces de los dientes, que entre ellas va a haber una distancia de 1 milímetro, y vamos a ir marcando según corresponde a la medida del sondaje. Luego que tengamos todos esos puntos marcados, los vamos a unir con bolígrafo negro. El margen gingival se va a remarcar con un bicolor en la parte roja, y las líneas de los puntos de sondaje, la profundidad del sondaje, la vamos a remarcar con un bolígrafo negro, para así tener una representación gráfica de las bolsas periodontales, de los sacos patológicos, o bueno, de la profundidad del sondaje que obtuvimos. Luego de haber tenido todo eso, vamos a proceder a anotar cualquiera de esos ítems que presente nuestro paciente, ya sea ausencia de dientes, dientes por extraer, endodoncias por realizar, endodoncias realizadas, diastemas, presencia de prótesis fijas, removibles, totales, entre otras cosas. El índice de placa o biofil lo vamos a encontrar por la parte posterior del periodontodiagrama, ya que la historia periodontal va a abarcar una sola hoja, que va a ser el periodontodiagrama, y por detrás el índice de control de placa. Bueno, el índice de control de placa vamos a encontrar en la parte superior derecha 2 gráficos, en la que vamos a anotar el índice de sangrado gingival, el índice de placa en la primera sesión y en el primer control, y luego una después del primer control. Luego de eso vamos a encontrar otras gráficas parecidas al odontodiagrama, que van a ser 6, que van a ser los 6 controles de placa e índice de placa que vamos a ir llevando a nuestro paciente. En la esquina superior izquierda vamos a encontrar un gráfico de barras, en donde vamos a ir anotando las citas o controles y el índice de placa que arroja en cada control.
Bueno, el índice de control de placa de Oliari lo vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a contar las unidades dentarias que tenga en boca el paciente, si este tiene todas las unidades dentarias, incluyendo los dientes número 18, 28, 38 y 48, los vamos a excluir de nuestro cálculo. Después de tener el número de dientes en boca que posee nuestro paciente, vamos a multiplicarlo por 4 para saber cuáles son el número de caras evaluadas: mesial, distal, vestibular, palatino o lingual. Luego de esto vamos a proceder a colocar en la punta de la lengua del paciente 2 gotas de fucsina, que es un revelador de placa, y le vamos a indicar que la pase por todas las superficies de sus dientes, tanto superiores como inferiores. Luego de esto procedemos a evaluar cuáles fueron las caras teñidas y las vamos a ir anotando en el control que vayamos realizando, que es parecido a un odontograma. La vamos a marcar con rojo todas las caras teñidas con fucsina. Luego de esto vamos a contar cuáles fueron las caras teñidas, ya sabiendo las caras ya evaluadas, el número de caras evaluadas, y vamos a multiplicar el número de caras teñidas por 100 y lo vamos a dividir entre el número de caras evaluadas para así tener nuestro porcentaje de control de placa, para colocarlo en el diagrama, en el gráfico de barras, en el porcentaje que nos indique, ya sea 18%, 20%, 60%, X cantidad. Bueno, esto es conocido como índice de control de placa de Oliari. Bueno, el índice de sangrado gingival, debemos de contar las unidades dentarias, multiplicarlas por 6, ya que vamos a evaluar 6 puntos en todos los dientes. Luego de saber el número de puntos a evaluar, procedemos a hacer el sondaje y procedemos a observar los puntos sangrantes, ya sea provocado por el sondaje o un sangrado espontáneo. Luego de eso, vamos a multiplicar el número de puntos sangrantes por 100 y lo vamos a dividir entre el número de puntos evaluados, para así obtener nuestro porcentaje de índice de sangrado gingival. En cuanto al diagnóstico, bueno, el diagnóstico es algo que emitimos en base a nuestros conocimientos y los signos y síntomas que pueda presentar un paciente en una enfermedad. Bueno, los signos y síntomas para llegar a un diagnóstico periodontal va a depender del tipo de enfermedad en el cual estemos trabajando, ya sea una gingivitis o una periodontitis. La gingivitis la podemos clasificar en una gingivitis inducida por placa o una gingivitis no inducida, como por ejemplo causada por enfermedades sistémicas o la pubertad. Bueno, entre los síntomas que presenta la gingivitis sería dolor, inflamación, halitosis y sabor de hierro en la boca. Y los signos que podemos observar en una gingivitis sería inflamación, eritemas, pseudobolsas, agrandamientos, inflamación, halitosis. Ok, en cuanto a la periodontitis, la podemos clasificar en 4 estadios. Estadio 1, periodontitis inicial; estadio 2, periodontitis moderada; estadio 3, periodontitis severa; y estadio 4 o periodontitis avanzada. Ok, entre los síntomas que puede presentar un paciente con periodontitis sería dolor al morder, movilidad, sensación de movilidad en los dientes, halitosis, inflamación. Y entre los signos que podemos observar en una periodontitis en un paciente sería recesiones gingivales, bolsas, sacos patológicos, inflamación, sangrado espontáneo. Entre otros signos radiográficos que podemos observar sería la disminución de la placa dura, de la lámina dura, la disminución ósea y el ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. Bueno, entre los tipos de diagnóstico que podemos diferenciar es el diagnóstico presuntivo, que es aquel que emitimos según nuestros conocimientos y los signos y síntomas que trae el paciente, y lo emitimos sin un previo examen. El diagnóstico definitivo, que es el que vamos a emitir o vamos a dictaminar, ¿verdad?, después de haber realizado exámenes complementarios. Y el diagnóstico diferencial, que es aquel que se basa no solamente en una hipótesis o en idea o una base que tengamos, sino en distintas posibilidades que pudieron haber causado esa enfermedad. En cuanto a los exámenes complementarios para llegar a un diagnóstico,
periodontal tenemos lo que serían las radiografías periapicales, las radiografías panorámicas, los exámenes de hemograma completo, los exámenes de tiempo de coagulación sanguíneo, exámenes de VIH, exámenes de tipo sanguíneo, exámenes de glucosa y exámenes de estudios microbiológicos para conocer qué tipos de microorganismos bacterianos o fúngicos tenemos presentes en nuestro paciente o en su enfermedad. En cuanto al pronóstico, bueno, el pronóstico es una visión a futuro del desarrollo, desenvolvimiento o terminación de esa enfermedad o de ese tratamiento que estamos realizando. Los tipos de pronóstico ya pueden ser generalizados o individuales. Generalizados si abarca todas las unidades dentarias, y individual si nos referimos solamente a unidades dentarias restauradas o procedimientos protésicos que tengamos que realizar en puntos específicos. Los pronósticos pueden ser excelentes, muy buenos, excelentes, buenos, moderados, malos y reservados. En cuanto a los factores a considerar para dar un pronóstico, un buen pronóstico, tenemos los factores clínicos, los factores ambientales y sistémicos, los factores restaurativos y los factores locales. En cuanto al plan de tratamiento, en el plan de tratamiento, después de haber emitido el diagnóstico y el pronóstico del paciente, procedemos a realizar una guía para llevar a cabo un adecuado plan de tratamiento para el paciente. Este plan de tratamiento va a constar de 4 fases: una preliminar, que vendría siendo la fase de emergencia, ya sea operatoria o periodoncia; la fase número 2, que va a ser la fase etiotrópica, que ya sea de educación y evaluación del paciente con respecto a la higiene bucal, a traqueotomía, raspado y alisado radicular, profilaxis. La fase número 2, que va a ser la quirúrgica, donde vamos a hacer procedimientos quirúrgicos, exodoncias o endodoncias. La fase número 3, que va a ser la fase restaurativa, en donde vamos a hacer restauraciones finales o realizar prótesis fijas o removibles según vaya dependiendo el caso. Y la fase número 4, que va a ser la fase de control, donde se va a comprender, donde vamos a comprender la fase número 4, que va a comprender las restauraciones a futuro o los procedimientos protésicos según corresponda. En cuanto a los pasos a seguir para realizar el plan de tratamiento, son 5 pasos principales. El primer paso sería tartrectomía supragingival. Segundo paso, raspado y alisado radicular. El tercer paso sería procedimientos quirúrgicos. El cuarto paso sería endodoncias, prostodoncia, operatoria, según corresponda. Y el quinto paso sería la de reevaluación y mantenimiento. Gracias.